Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar este programa les proponemos hablar de la gestión de la información en la empresa agropecuaria. La gestión de la empresa agropecuaria ha avanzado en la mejora de la eficiencia, tanto en el uso de los recursos como en la generación de activos. Las empresas buscan la mejora productiva, un aspecto que puede ser cuantificado para organizar la gestión a partir del uso de la información. La información es uno de los principales activos intangibles y estratégicos que requiere una empresa en general. En el ámbito agropecuario en particular se está desarrollando muchísimo, ya sea a través de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, desde apps para celulares, sensores, monitoreos, drones que recorren el campo y te dan información de dónde están los animales o de dónde hay malezas, o detectores de malezas o de índices verdes, o collares que sensorean el movimiento de los animales, o bueno, un montón de automatización tecnológica para captar datos. Es decir, hasta ahora podíamos decir que el dato era una limitante, tener la disponibilidad del dato, hacerme de los datos. Hoy en día eso está siendo cada vez menos problemático porque se automatiza, es decir, yo ya puedo tener sensores, puedo tener detectores que me dan millones de bits y el cuello de botella pasa a ser el procesamiento. ¿Qué hago con esa gran masa de información que me viene en la medida que voy avanzando y que esa gran masa de datos le pueda dar forma, le pueda dar formato, lo pueda procesar para obtener información válida para tomar decisiones? La innovación tecnológica, que ha impulsado un gran desarrollo del agronegocio, se asocia a la mejora de los procesos productivos, la adopción de sistemas informáticos y la inversión en los diferentes eslabones de la cadena de valor. La planificación de la empresa agropecuaria debe contemplar el manejo de información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio. La gestión de información hoy es un activo intangible, imprescindible para manejar empresas en general. Y en el agro en particular hay una ola creciente, básicamente gracias a la tecnología, que nos permite disponer de muchos más datos que antes y vehiculizar esto en términos de toma de decisión. El sector productivo agropecuario está adoptando herramientas que faciliten las tareas de planificación productiva y el estudio del impacto de decisiones de la gestión empresarial. Dado que se utilizan habitualmente varios indicadores para el monitoreo, se torna necesaria la adopción de nuevos instrumentos centrados en la gestión de la información. Agricultura y ganadería de precisión. Justamente esto es datos, esto es información. Si hablamos de agricultura de precisión, es un paradigma que cambia. ¿En qué sentido cambia? Que la unidad de decisión antes, o todavía ahora, pero está en proceso de cambio, era el potrero. Uno tenía un potrero y sembraba trigo, o sembraba soja, o sembraba girasol o maíz, y aplicaba un manejo más o menos homogéneo en todo ese potrero, ¿no? Es decir, acá aplicamos tantos kilos de fertilizante, tantos kilos de semilla, hacemos determinado manejo de malezas, homogéneo en el lote. La agricultura de precisión cambia esa unidad de manejo y aplica un manejo diferencial en cada sitio. Si dentro del potrero tengo una zona más baja, y bueno, esa zona más baja va a tener un tratamiento diferente a la zona de loma, que por ahí tiene mayor aptitud productiva. Entonces, en la loma siembro más densidad de siembra, porque tiene más potencial, le voy a sacar el jugo con mayor rinde, y en el bajo le siembro menos semillas, porque total sé que no va a cumplir de la misma manera que la otra parte. Pero al mismo tiempo lo fertilizo más, y eso se hace de forma automática, con un GPS de por medio y un software que va regulando la dosificación de insumo o de semilla de acuerdo a qué ubicación, en qué lugar del potrero está la sembradora o la fertilizadora. Entonces se logra un manejo diferencial en cada sitio dentro del potrero. En la ganadería de precisión pasa algo parecido, tal vez estemos un poquito más retrasados, pero viene en camino, en donde cambia la unidad de manejo del lote, del rodeo, a el manejo animal por animal.
¿no? Es decir, empezar a tener información de cada animal y poder tomar decisiones distintas de manejo, de alimentación, de sanidad, en función de los requerimientos y los potenciales, la potencialidad productiva de cada animal, en la medida que yo voy teniendo ese dato. La competencia planteada por la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los productores bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la conversión. Hay animales de la misma raza, con las mismas condiciones, del mismo tamaño, del mismo peso, pero que algunos comen lo mismo y uno te produce un poco más de kilos de carne que el otro, habiendo consumido lo mismo. ¿No? Puede ser una cuestión genética, es una cuestión genética, que incluso tiene su heredabilidad, y eso hace que, si yo detecto estos animales más eficientes, les puedo hacer un manejo más eficiente a ese animal o usarlo como reproductor para mejorar. Es decir, que se abre un montón de potencialidades tecnológicas que se basan en la disponibilidad de información, y hay que saberlo usar. La creciente demanda mundial de alimentos y las estrategias técnicas y productivas para generarlos plantea a las empresas agropecuarias la necesidad de sumar valor con el conocimiento. Los cambios en la sociedad, los avances en el conocimiento y la apertura de nuevos espacios de interés social y productivo hacen que los campos profesionales de las diversas disciplinas deban redefinir sus roles y competencias. Demanda un profesional capacitado, con capacidad de integración, con capacidad de interdisciplina, con capacidad de trabajar en equipo, porque estamos asistiendo a tecnologías de convergencia, en donde ya no es solamente la tecnología separada de la otra, sino la capacidad de articular y de integrar procesos, ¿no? Son lo que se llama tecnologías de procesos, que articulan insumos. O sea, yo tengo que usar una vacuna, tengo que aplicar, no sé, un antiparasitario, pero tengo que armar una estrategia productiva, un proceso, en definitiva, en donde los insumos van siendo disparadores del proceso, pero no son un fin en sí mismo, son los medios para poder aplicar una determinada estrategia. Entonces, necesitamos un profesional con visión sistémica, que vea el sistema, además de que conozca cada parte del sistema, pero que no deje de ver la totalidad de lo que está detrás. Un profesional que sepa comunicarse, que sepa aplicar, que sepa relacionar y que sepa trabajar en equipo, ¿no? Todas estas cuestiones, y que sepa aprender, ¿no? Que no es que terminó la facultad y ya sabe, sino que hay que seguir aprendiendo, porque el conocimiento es tan dinámico que va obsoleciendo rápidamente. Entonces la capacidad de seguir aprendiendo, el aprender a aprender, ¿no? Es fundamental como habilidad blanda también. Ahora que vimos la importancia que tiene administrar la información que se genera en la empresa agropecuaria, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque nos vamos a enfocar en la producción porcina. La producción porcina, entre otras cosas, ha evolucionado con el desarrollo genético de cerdas hiperprolíficas que, por supuesto, demandan otro tipo de manejo. Y para ver cómo se puede mejorar la nutrición de las mismas, compartimos con ustedes este material. Los avances genéticos contribuyen a conseguir mayores producciones y la mejora de las cerdas hiperprolíficas están aumentando de manera continua el número de destetados por cerda. Las cerdas han evolucionado en los últimos años, es un tema de proceso de selección para mejorar la eficiencia productiva, centrado en estos últimos años mayoritariamente en la mejora de los índices prolificidad, es decir, tamaño de camada y rendimientos de esos cerdos en la fase de engorde y de matadero, es decir, mejora del índice de conversión, mejora de la eficiencia alimentaria, todo esto en el sentido de la sostenibilidad del sistema productivo, es decir, tengo que producir más carne con menos alimentos. Eso ya lo íbamos haciendo en producción de cerdos hace
muchísimos años. Y ese es un poco el objetivo de la cerda moderna, de la cerda hiperprolífica, de la cerda actual, llamémosla como queramos llamarla, ¿no? Hiperprolífica viene de que produce muchos y que produce más que tetas tiene, pero bueno, de la cerda actual es lógico, ¿no? También el ser humano hemos evolucionado, desde el Cromañón hasta el Homo sapiens ha habido una evolución, ¿no? Pero bueno, no podemos esperar tantos siglos ni tantos miles de años para evolucionar. El sistema digestivo de las hembras es un sistema complejo y que se parece más probablemente al de un rumiante que no al de un monogástrico, porque tienen un colon muy potente. Entonces realmente podemos decir que es un sistema más vacuno que porcino. Entonces predomina mucho la calidad por ejemplo, de la microbiota, tiene mucho interés hoy en día el tipo de fibras que hay, porque eso hace que la nutrición o el metabolismo de todo esto sea diferente. Ha evolucionado desde el punto de vista fisiológico y funcional, fundamentalmente a nivel metabólico de la cerda, que condiciona, por supuestísimo, su alimentación, porque ha habido cambios metabólicos. Pues varios cambios de estos, es decir, la cerda produce más cantidad de leche, casi el doble de leche que hace 20 años. Claro, y producir leche es muy costoso, producir 1 litro de leche es más caro metabólicamente que producir 1 kilo de carne o 1 kilo de leche. Segundo, las cerdas actuales han bajado lo que se llama su metabolismo basal, es decir, se han desarrollado cerdas que producen más lechones con unas necesidades menores, son más eficientes. Desde el punto de vista metabólico hemos bajado su metabolismo basal. ¿Qué significa que las cerdas actuales tienen un metabolismo basal más bajo? Significa sencillamente que tienen menos requerimientos o menos necesidades de mantenimiento. Es decir, para mantenerse, respirar, moverse, gastan menos que las cerdas de antes. Es decir, es un poco como los coches, consumen menos y son más eficientes y corren más, ¿no? Pues esa sería la cerda moderna en el aspecto del metabolismo basal. Los planes dietarios deben aportar energía, proteínas y fibras de modo balanceado, logrando un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. La definición del plan nutricional para las cerdas de alta productividad demanda contemplar los requerimientos especiales que presentan, dado que se trata de animales que en la evolución genética se han tornado más susceptibles al estrés. Las cerdas actuales son más sensibles, más susceptibles al estrés, es decir, su respuesta inmune es inferior, es decir, su capacidad de respuesta de su sistema inmunitario es más débil, es decir, ante challenge, ante infecciones, ante problemas sanitarios, las cerdas actuales sufren más, es decir, o tienen menos capacidad de defensa, su sistema inmune responde con mayor gasto. También produce más células proinflamatorias, con lo cual más proteínas de fase aguda, es decir, es una cerda más sensible al estrés. Los avances genéticos en la porcicultura conllevan el desafío de aprovechar la mayor prolificidad para producir el mayor número posible de lechones de buena calidad por cerda. Sin embargo, a medida que los avances en genética, manejo reproductivo y nutrición continúan aumentando la cantidad de lechones que una cerda puede producir por camada, surgen problemas asociados con la inmunidad de esas madres. La base del sistema inmune, al final, las células de inmunidad también son proteínas, muchas de ellas. Con lo cual, nosotros nutricionalmente podemos modular las dietas para alimentar la cerda en base a sus necesidades metabólicas de base, cubrir las necesidades de mantenimiento más las de producción. Bien fetos, bien producción de leche, y lo que hacemos es también modular las dietas en base a las necesidades del sistema inmune, que se active o no se active, es decir, una cerda que esté más o menos sana, si está muy sana, el sistema inmune no está activado y no gasta nutrientes. Si se activa el sistema inmune, gasta una serie de nutrientes que no van ni para mantenimiento ni para producción, van para gasto de generación de células de inmunidad. Con lo cual, nosotros modulamos las dietas, por ejemplo, subo algo de la treonina, un aminoácido que sabemos que nos ayuda a que el sistema inmune responda mejor. Hacemos dietas más digestibles, modulamos la fibra dietética, que se llama también, que eso también nos ayuda a que el sistema inmune responda mejor, ¿no? Es decir, tener un animal que, a pesar de que sabemos que
que se estresa más fácil, que es más sensible. También las personas son más sensibles que eran hace 30 años o 40 en el pueblo, ¿no? Entonces, esa capacidad de respuesta inmune que es menor, podemos ayudarla nutricionalmente, con macronutrientes también, con ciertos aditivos, por ejemplo los probióticos, los prebióticos, los ácidos orgánicos, aceites esenciales, los nucleótidos, las enzimas, nos ayudan a mejorar esa respuesta inmunitaria, teniendo un animal más estable, metabólicamente hablando, en homeostasis, con una microbiota más estable. Ese animal, estamos nutriendo a la cerda, o dicho así, no es del todo correcto, pero dicho para que se entienda fácil, alimentamos también a su microbiota y alimentamos también a su base entérica que genera la inmunidad, que está a nivel intestinal, ¿no? Alimentamos al intestino. Para poder explotar el potencial de las cerdas hiperprolíficas, se debe tener en cuenta que la duración del parto aumenta, así como también lo hace el riesgo de que aparezcan nacidos muertos. Con estas cerdas, el peso al nacimiento disminuye y el número de lechones menores a 1 kilogramo aumenta, demandando condiciones de manejo más ajustadas desde el día de la aparición, uno de los momentos críticos del proceso de producción. ¿Cuál es el punto crítico? Todos entendemos, bueno, pues todos hemos desarrollado bien la cerda, hemos hecho bien la cuarentena, la hemos inseminado en el momento adecuado, a la edad adecuada, hemos hecho las cosas bien, que es mucho suponer, pero bueno, lo hemos hecho todo como... Y dices, bueno, la gestación, pues la gestación es muy importante hoy, el primer mes es mucho más importante que era en las cerdas anteriores, el primer mes es crítico, en las cerdas actuales mucho más que el último mes, antes era un poquito al revés, pero el punto crítico, yo suelo decir a los ganaderos, a mis compañeros, a los veterinarios, la alimentación de las cerdas actuales, el día 0 es el día que pare. Entonces, el punto crítico sería también la fase de transición, que es esa fase de periparto, es decir, 7, 8, 10 días antes de parir, 7, 8, 10 días después de parir. O el punto crítico son los 3 primeros días después de parir, que es un periodo muy complejo, que se llama el periodo hipergonadotrófico, donde hay un lío de hormonas, la cerda desencadena la producción lechera, los lechones maman, no maman. Ahí en esos 3-4 primeros días perdemos prácticamente el 60-70% de los lechones que vamos a perder en la lactación, lo vamos a perder en 3 días. Eso que es el periodo crítico. Y para la cerda, ¿cómo conseguimos alimentarla en la lactación para que ingiera todos los nutrientes que va a ingerir? De hecho, la cerda está en catabolismo en esa fase, que va a perder reservas. La gestación es una fase anabólica. Si consigo que coma los suficientes nutrientes, o la mayoría de los que necesita, que no lo voy a conseguir, pero bueno, que pierda la menor condición corporal posible de grasa y sobre todo de proteína, los resultados serán mucho mejores. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En la producción bovina, la invernada es el periodo que va desde el destete hasta que el animal obtiene un peso suficiente para llevarlo a faena. Y para ver cómo se puede mejorar todo ese proceso, compartimos con ustedes este informe. En producción bovina, la invernada es el periodo que va desde el destete hasta alcanzar un animal con peso y estado para faena. En dicho periodo, la alimentación puede realizarse exclusivamente a pasto, solo con concentrados a corral, a través de la combinación de estos recursos de manera simultánea, o mediante la combinación de etapas puramente pastoriles con etapas de encierre a corral. La etapa de recría no solo es una fase fundamental del negocio que permite diluir la relación compra-venta, sino también lograr una mejora de la calidad expresada en el gancho, por lo que la demanda nutricional de los animales es un aspecto de gran importancia. Cuando hablamos de invernada, tenemos la etapa de recría, básicamente que es una de las más relevantes, donde el animal tiene que crecer y desarrollarse. Ahí los requerimientos proteicos y energéticos y de minerales y vitaminas son elevados, porque es el momento en que el ternero tiene sus mayores tasas de crecimiento y donde dentro del negocio, donde
mayor impacto tenemos en cuanto a aumento de peso, ¿no? Si uno lo pone en términos, digamos, relativos, si uno dice un ternero desde destete a fin del invierno, que por ahí son la etapa, pasando el invierno que es la etapa crítica, el ternero aumenta 10 veces su peso. Entonces eso requiere, tiene requerimientos elevados para sostener ganancias de peso buenas, pero no excesivamente altas, que después no nos benefician, ¿no? Un poco los requerimientos críticos en esta categoría son: la proteína es uno de los nutrientes más relevantes, con lo que son vitaminas, minerales y energía, obviamente, ¿no? A menor precio de compra y mejor precio de venta, el resultado será mayor. Y dado que el precio de compra y el de venta dependen del mercado, un factor determinante para el negocio de la invernada. El resultado de la invernada, la relación compra-venta es uno de los, es el valor que se ajusta más si la invernada es intensiva, pura. Si uno entra a corral, las compras-ventas tienen que ser prácticamente 1 a 1, la relación de ternero-novillo o menor para un corral, digamos. Cuando entramos con los sistemas con parte de pastoril, bueno, ahí ya podemos empezar con relaciones un poquito más laxas de 1,2, 1,1, entonces, que hoy están para ese tipo de sistemas intermedios, que son grano, algo de grano con algo de forraje, con algo de reserva, el número cierra, ¿no? Un número interesante. Eso por un lado. Otro factor, ya del punto de vista de lo que es el crecimiento y desarrollo del animal, es también el ternero, cómo viene el ternero, cómo entra el ternero, qué característica tiene ese ternero que va a entrar a nuestra invernada. De hecho, hoy hablamos también de un poco de varios ensayos que tenemos hechos desde hace 4 o 5 años acá en lo que es la experimental, el crecimiento del ternero predestete. Eso tiene un impacto sustantivo en todo el ciclo, lo cual nos puede hacer, tiene un efecto de arrastre, le llamo yo, beneficioso hacia las etapas posteriores del destete, ¿no? Entonces, al momento de, si es un ciclo completo, si tengo mi ternero, bueno, trabajemos sobre alimentando mejor ese ternero hasta que se desteta, con algún creep feeding, con algún destete anticipado, que no se le caiga la ganancia de peso al pie de la madre, y eso impacta después, allá arriba, como diríamos, a nivel de campero, digamos, ¿no? Nos impacta con ese pequeño efecto, nos da un novillo más musculoso, se engrasa más precoz, mejor engrasamiento a igual edad. Un lote de novillos, los lotes de novillos tienen mayor proporción de terminación en un grupo, los porcentajes de terminación y de engrasamiento superior a una misma edad, o sea, esos beneficios que parecen mínimos de un ternero chico son arrastrados hacia el final del sistema, ¿no? Ni hablar en lo que es toda la ganancia de peso que tenemos en el sistema, ¿no? Dado que al aumentar la carga animal o el hacinamiento, los riesgos sanitarios aumentan significativamente, el manejo durante la invernada exige un plan sanitario riguroso que se inicia con el ingreso de los terneros. La parte sanitaria es crítica, sobre todo los recibimientos de los terneros, todo lo que es la parte sanitaria es el tema, que un buen plan sanitario que permita que no se nos caiga el ternero al ingreso, que eso pasa mucho, una buena nutrición al ingreso también, cuidar sobre todo si hay mucho invernada de compra, ¿no? En donde vienen por ahí con distintos tratamientos, cuidar ese acondicionamiento al ingreso al campo, ya sea corral o sea invernada pastoril, eso es relevante, ¿no? Para mejorar su eficiencia, la ganadería de base pastoril debe contar con una elevada oferta forrajera, capaz de brindar calidad nutritiva a la dieta de los rodeos. Este objetivo suele verse amenazado por factores climáticos que afectan la producción de forrajes. Para evitar los desequilibrios, una herramienta es el replanteo de los cálculos de la demanda nutricional de los animales previstos por la planificación forrajera y apelar a diferentes estrategias de manejo. Todos nos criamos con el concepto del crecimiento compensatorio, en donde podemos restringir durante el invierno, ¿no? Al ternero lo podemos restringir levemente. O sea, el problema que en épocas pasadas teníamos restricciones tan fuertes que son irreversibles y después ese ternero no puede compensar. Entonces, por eso también tenemos varios años de trabajo de crecimiento post-destete y encontramos que el rango de crecimiento, la ganancia de peso no debe ser inferior a 600 gramos, para que después no se resienta
la invernada en el periodo más importante y más barato, que es la invernada pastoril, en el caso de invernadas pastoriles, que es con sobre alfalfa, ¿no? Entonces la restricción tiene su límite y su edad, ¿no? Un ternero joven, justamente menos de 600 gramos, si empezamos a restringir más, vamos a estar restringiendo el potencial de crecimiento cuando sea más grande. Vamos a restringir la muscularidad, el músculo, desarrollo, el engrasamiento y un montón de otras cosas, ¿no? Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.